Masejet Yevamot, Daf Kuf Tet Zain Amud Aleph 116 a cuarta línea de arriba para abajo, dice la Gemara. Hau gita de ishtakach besura uktik behachi besura mata ana anan barjia nehardea petarit veteraji pelonit intenti. Ubedakurra para misura nehardea velo ave ana barjia harina levarme ana barjia mehagra dave benehardea. Veatu sahade veamur de hau yomaki ki katav hau gita anan barjia mehagra gabah vean. La Gemara cuenta la siguiente historia. Se encontró un acta de divorcio, un papel, un acta de divorcio en la ciudad de Sura. Sí, en la ciudad de Sura. Y en ese acta de divorcio estaba escrito que en esa misma ciudad, o sea, en Sura, el hombre llamado Anán Barjía, originalmente de Nehardea, divorció a su esposa. De repente viene la esposa cuando escucha que encontraron ese get. Dice, mira, yo soy esposo de este Anán Barjía de Nehardea. Entonces, por favor, dame el get a mí. Yo ya lo recibí anteriormente, dámelo para que tenga yo una prueba en mis manos de que efectivamente fui divorciada. Sin embargo, como vimos en el DAF anterior también, podemos sospechar que hay otro Nambarjía más y este get pertenece al otro. Entonces, Jajamim efectivamente empiezan a verificar y verificaron desde las ciudades de Sura, que es donde se escribió el get, y hasta Neardea, que es originalmente donde viene Anán Barjía. Verificaron en todos esos lugares a ver si hay otro Anán Barjía. Y efectivamente no encontraron a ninguno más menos a uno más. ¿Cuál es ese uno más? Un Anán Barjía, que también vivía en Neardea, pero originalmente no era de Neardea, sino era de otra ciudad llamada de Hagra. ¿Sí? Llamada Hagra, era originalmente de Hagra y ahorita vive en Neardea. Entonces, ahorita tenemos una sospecha que puede ser que este acta de divorcio que dice Anán Barjía de Neardea, efectivamente, no es el esposo de esta mujer que tenemos presente que está pidiendo el get, sino es el otro Anán Barjía que originalmente es de Hagra y ahorita vive en Neardea. Entonces, ¿qué hacemos? Sin embargo, vinieron dos testigos y atestiguaron, vieron la fecha del get y vieron, mira, en la fecha esta que está escrita en este get, en este acta de divorcio, este Anán Barjía de Hagra, que es originalmente de Hagra y ahorita vive en Neardea, estaba con nosotros en Neardea. Y el get donde se escribió, como dijimos al principio, en Sura. O sea, aparentemente no puede ser, aparentemente no es tan lógico de que este Anán Barjía de Hagra original que este get pertenezca a él. ¿Por qué? Porque está escrito que se escribió en donde, en Sura. Y ellos estaban asegurando que en esa fecha estaban con él en Neardea, que es otra ciudad. Entonces viene Abayé y dice lo siguiente. Amar Abayé, ¿cuál es la alajá en este caso? Afle didida amina haishinan, hajalo haishinan de akamri sade de Neardea, mai bai besura. Dice la Gemara, dice Abayé, también según mi propia opinión que vimos en el DAF anterior, que normalmente sí tenemos sospecha que hay otra persona que se llame como él. Aquí no tenemos esa sospecha. ¿Por qué? Porque verificamos todo y encontramos solo a uno más, que es esta Namarjía, originalmente de Hagra, y vienen dos testigos que nos están diciendo que no estaba en Sura en ese día del get. Entonces, seguro no es de él, sino es del único que queda, que es la esposa que está presente pidiendo el get. Entonces, por lo tanto, se le puede dar el get como prueba. Así opina Valle. Sin embargo, Raba discute a Mar Raba, Afleidi de lo Haishinan, Haja Haishinan, Dirba Begamla Parhazal, Inami Bekvitza, Inami Mile Mazar. Que de Amar Rab les afre, Vejenama Lura Bujuna les afre. Kitnehu Beshili, que tú Beshili. Afalgado Misran Mili, Behini. Vejitnu Behini, que tú Behini, Afalgado Misran Mili, Beshili. Dice Raba, sin embargo, no, totalmente lo contrario, dice Raba. Al revés. También yo, mi propia opinión, que mencionamos en el DAF anterior, que dice que normalmente no sospechamos que hay dos personas, dos hombres con el mismo nombre. Aquí es un problema y sospechamos. ¿Por qué? Porque aquí hicimos una verificación y encontramos que hay un segundo hombre que se llama igualito, Anán Barjaya, originalmente de Hagra, pero ahorita vive en Neardea. Entonces sí cuadra que hay dos Anán Barjaya de Neardea. Uno, el esposo, el ex esposo de esta mujer presente, y dos, el que acabamos de ver, que es Anán Barjaya de Hagar originalmente. Y por lo tanto, ya que nos consta que hay dos personas, sospechamos que este get es del segundo. También según la opinión de Raba, que normalmente no sospechamos. Aquí sospechamos y por lo tanto no se le entrega este get a ella. Ah, pero los dos testigos dijeron de que en el día de la entrega del get, que fue en Sura, este Ana Marjía de Hagra se encontraba, dos testigos dijeron que este Ana Marjía Hagra se encontraba en donde, perdón, Ana Marjía de Hagra se encontraba con ellos en Neardea y no en Sura, entonces significa que no es de este segundo, sino debe ser de esta mujer, del ex esposo de esta mujer que está presente. Dice la Gemara, está bien, puede ser que en la mañana estaba ahí y en la tarde fue para allá, pero tarda mucho tiempo, puede ser que fue con un camello muy rápido, o puede ser que fue con un Shem Kodesh, dijo un nombre de Dios y brincó y saltó, o puede ser, tercera opción, de que efectivamente el esposo se encontraba en Neardea, como dieron estos testigos, pero el esposo está en Amberjía Mejerá,
Y este get pertenece a él, ¿por qué? Aunque fue escrito en Sura, porque él dijo Kitfutnu. Él le dio la orden a los mensajeros que escriban el get, dio la orden en Neardea y ellos fueron y escribieron el get en Sura. Y eso está escrito, como le dijo Rabba a los escribanos, y también le dijo Rabuná a los escribanos. Cuando ustedes se encuentran en la ciudad de Shili, ¿sí? Escribiendo el get, escriban el get, que el lugar escrito fue, lo que escribimos es donde fue escrito. Y ya que ustedes se encuentran en Shili, escriben en Shili, aunque la orden de escribir la hizo en otra ciudad del esposo, aunque la hizo en Hini. Sí, ese es el ejemplo de Gemara. Igualmente viceversa, si están en Hini, aunque la orden de escribirlo fue en otra ciudad. Igualmente aquí también, aunque se encontraba esta en la margen de Hagra, en otra ciudad, ¿en dónde? En Nehardea, pero dio la orden, puede ser que dio la orden a los escribanos hacerlo, y ellos fueron y lo escribieron en Sura, y por eso está escrito en el acta de divorcio que es Sura, pero sí puede ser que pertenece a él, y por lo tanto, aunque a este testimonio que dice que estaban con él, aunque a este testimonio que dicen que esta Namarjía se encontraba en Neardea y no en Sura, sí puede ser que es de él, y por lo tanto no se le entrega este get a la mujer presente, porque no nos consta que pertenece a su ex esposo, a ella con su ex esposo, no nos consta. Sigue diciendo la Gemara, Maya ve al de Shumsheme, Rabbi Emar Amar lo Haishin, Rabbi Amar Haishinan, Veilgeta Haishinan. Ayer, en la clase anterior, mencionamos respecto al tema de los ajonjolís, ¿correcto, Eduardo? Mencionamos el tema de los ajonjolís, si el depositante dio ajonjolí y luego el que lo estaba cuidando, el cuidador, llamémoslo así, sí, le viene a cobrar el depositante, dame mis ajonjolís, ¿y qué le dice él? Yo ya te pagué. Y después se encuentran exactamente la misma medida y él dice, no, eso es justamente lo mío que yo puse ahí, pero yo ya te pagué. En este caso, la pregunta es si sospechamos de que ya vaciaron los barriles y ya lo devolvieron, y el ajonjolí que hay ahí es uno nuevo que pertenece al propio cuidador, o no. Entonces, ayer mencionamos este tema. Dice la Gemara, bueno, ¿cuál es la halajá? Dice la Gemara, Rabbi Yemer dice que no tenemos sospecha de que se vació ese barril, y por lo tanto decimos de que efectivamente el ajonjolí que se encuentra es del depositante, y hay que devolverse. Y Rabina dice, sí, tenemos la sospecha que se vació y se volvió a rellenar con otro ajonjolí, y por lo tanto decimos que ¿qué? Por lo tanto decimos de que el cuidador no tiene que devolver. La halajá es de que, como Rabina, que efectivamente sí sospechamos. Sigue diciendo la Gemara, que tatabe no le venabe jule. Vimos en la Mishnah, ¿qué pasa si no había shalom bait entre la pareja, entre el hombre y la mujer? Había problemas entre ellos. Y viene la mujer y dice, se murió mi esposo. En este caso, ¿le creemos o no le creemos? No le creemos. Todo lo que decimos que a ella le creemos cuando dice se murió mi esposo es únicamente cuando hay shalom haolam, ¿sí? Cuando hay paz en el mundo y cuando no hay pelea entre ellos. O sea, cuando hay shalom bait. ¿Por qué? Porque si no hay shalom bait, puede ser que ya está diciendo se murió mi esposo para casarse con otra persona. ¿Por qué? Porque quiere ver a casarse con otra persona, porque no lo quiere. Como vamos a ver más adelante. Dice la Gemara, en Hinami que tatabe no le vena. Amar Rabbi Shemuel, Omer le baala gareshen. Beomeret le baala gareshen. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso cuando no hay shalom bait? ¿Qué nivel de shalom bait? Que no hay, que tú me dices que no se le cree cuando dice se murió mi esposo. Dice la Gemara, cuando ella empieza a amenazar, divórciame. Cuando hay pelea y llegan a ese tono, divórciame, eso significa que la cosa no está bien en la relación, y por lo tanto decimos que ¿qué? Que no se le cree, se dice posteriormente, se murió mi esposo. Dice así. Con una y pregunta a la Gemara, dice, eso no es suficiente una pelea, porque hoy en día todo el mundo dice eso. Todo el mundo dice cualquier peleita chiquita y ¿sabes qué? Me voy a divorciar. Y por lo tanto, eso no puede ser de que significa que no es Shalom Bait y no se le cree. Si no, no lo vas a creer a nadie. Una mujer que diga que se murió su esposo. Ella, Beomeres le va la Gerashtani. Dice, el caso es cuando hay una pelea tan grande y ya se fue más alto hasta tal punto que la mujer está mintiendo y diciendo, ya mi esposo me divorció. No, por favor, divorcio. La pelea es tan grande que ella viene y dice que ¿qué? Mi esposa ya me divorció. Aunque ella está mintiendo, ¿sí? Y todo, pero ya que ya está mintiendo así claramente el divorcio, puede ser que también cuando diga se murió mi esposo también está que mintiendo, por eso no se le cree. Dice la Gemara Belehemne, Midramuna Damaruna Isha Shamrale para que Stein Nemen Hazakan en Isha Miza Pena Bifne Bala. Dice la Gemara, pero no me cuadra, porque si ella dice ya me divorció mi esposo enfrente de él, se la deja es que se le cree, como dice Ramnuna. ¿Por qué? Porque el hecho que lo dice enfrente de él no va a tener la sinvergüenza de decirlo cuando no fue delante de él. Si es así, deberíamos de creerle. Porque tú me dices que no le creemos. Que el caso que en la Mishnah dice que se murió mi esposo no le creemos es cuando no hay Shalom Bait. ¿Y cuando no hay Shalom Bait? Cuando ya dice, ya me divorciaste. Cuando dice, ya me divorciaste, aunque no le creas, cuando dice,
que se murió, le crees cuando dice me divorciaste, porque una mujer no va en contra de su esposo enfrente de él. Entonces, no entiendo, dice la Gemara, no. Beomeret gerashtani bifne ploni uploni veshailna beamrulo ayude barim beolam. Dice, el caso es cuando ella dice, ya me divorciaste antes enfrente de estos dos testigos específicos. Le preguntaron a los dos testigos y ¿qué dijeron? Mentira. Entonces, es mentira, no le creemos, obviamente. Maita amadek tata. ¿Cuál es la razón que cuando una mujer, y aquí es lo que dije que vamos a ver más adelante, ¿cuál es la razón que cuando hay una ketata, cuando hay un shalom bait, cuando hay un problema de shalom bait entre la pareja, no le creemos a la esposa, a la mujer cuando dice se murió mi esposo? Dice la Gemara dos opiniones. Rav Hanina amar mishum de meshakra, Rav Shimi barashe amar mishum de amra bededami. Rav Hanina dice que es porque seguramente está mintiendo. ¿Por qué seguramente está mintiendo? Porque ya que no hay shalom bait entre ellos, ya le tiene odio, ya le tiene así rabia a su esposo, y por lo tanto puede ser que a propósito dice se murió. Y aunque cuando se casa con otra persona, la es que va a quedar prohibido para el novio, para el anterior, justamente eso es lo que quiere. Le tiene tanta rabia que quiere quedar prohibida para él. ¿Cómo queda prohibida para él? Se va con otro hombre y automáticamente se prohíbe para el primero. ¿Sí? Entonces, por tanta rabia que tiene, dice, por eso cuando no hay shalom bait, no le creemos, porque puede ser que en verdad está mintiendo. ¿Lo está mintiendo para qué? Para quedar prohibida para su esposo, en verdad. Y en verdad no está muerto. Esa es la opinión de Rabbi Haina. Sin embargo, Rashi Barashe amar mishum de ambrabe de dami. Rashi Barashe dice no. La razón es por otra cosa, porque puede ser cuando tiene mucho odio y cuando tiene mucho problema con su esposo, puede ser cuando dice, se murió mi esposo, lo está diciendo asumiendo, pero en verdad no le consta. Y aunque no le consta, vamos a decir, le consta, tiene un 60%, y como por si no lo quiere, ¿qué dice? Se murió mi esposo. Por lo tanto, ya que es por asumir y tenemos esa sospecha que está asumiendo y no le consta, por lo tanto, no le permitimos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos? Mai Benayu y Kabenayu de Algilu que trata. La diferencia va a ser cuando el Shalom Bait no lo causó ella, el problema, sino el problema, el pique entre los dos empezó por él. En ese caso, el odio grande ¿de quién viene? De parte del hombre. Obviamente, cuando el hombre no le gusta a la mujer, obviamente también la mujer no le gusta al hombre, pero el odio es menor. Y ese odio menor, dice la hermana, según Rabbi Haina, que dice que el problema es porque ya que lo odia tanto, puede ser que mienta para que quede prohibido la primera opinión. Aquí no lo odia tanto, porque ¿quién empezó el problema? Él. Él odia un poquito, ella odia un poquito, ya que es un poquito, por ese odio poquito que no va a querer quedar prohibida. Sin embargo, según la opinión de Rav Shimi Barashe, que dice que la razón es ¿por qué? Porque puede ser que la mujer está asumiendo, aquí también, ya que hay un poquito de odio, puede ser que está asumiendo, dice, se murió mi esposo por ese poquito de odio, y por lo tanto en este caso no le vamos a creer según la opinión de Rav Shimi Barashe. Esa va a ser la diferencia entre las dos opiniones. Sigue diciendo la Gemara. Y Beleu, he dejado Tamahu. Tama de dejando de mami shundemita David le incluye lo me shaker, hajana mi no me shaker. Dima tama de dejando de mami shundemita daika o se va viaja que banditre que tata lo daika o minsaba. Dice la Gemara lo siguiente. Tengo la siguiente duda. Acabamos de decir cuando no hay shalom bait en la pareja, la mujer misma no puede decir, no le creemos cuando dice que ¿qué? Mi esposo se murió. ¿Qué pasa si no hay shalom bait entre la pareja, pero viene un testigo, no la mujer, un testigo externo, uno solo que viene y dice que ¿qué? Se murió tu esposo, le dice a la mujer. En ese caso, ¿le creemos o no? Por un lado, podemos decir que toda la razón que le creemos a un testigo solo en vez de, aunque normalmente se le crea dos, aquí se le crea uno, ¿por qué? Porque de por sí es algo que eventualmente se va a dar cuenta de la realidad, entonces no va a mentir, entonces aquí también se va a dar cuenta de la realidad, entonces no va a mentir, entonces aunque haya problemas shalom bait, deberíamos de creerle a un testigo, por lo menos al testigo, ella no, pero el testigo sí. O por otro lado, podemos decir que la razón que se le crea a un testigo es porque aunque normalmente se necesitan dos, aquí se le crea un testigo. ¿Por qué? Porque ella seguramente va a hacer sus averiguaciones. Efectivamente, si el testigo dice se murió tu esposo, ella no se va a basar solo en el testigo, ella va a hacer sus averiguaciones contundentes y fuertes porque no quiere quedar prohibida después. Y por lo tanto, en este caso, ya que hay un problema Shalom Bait entre ellos, puede ser que no haga bien las averiguaciones y va a proceder a casarse con un segundo hombre. Y por lo tanto, si esa está la razón, se debería hacer que también cuando viene un testigo decimos que no le creemos cuando hay problemas Shalom Bait entre ellos y la Gemara se queda en duda. Teiku. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Yudá Omer Leolam en Abejule. Vimos que Rabbi Yudá la Mishnah dijo que también cuando la mujer viene y dice, la propia mujer, también cuando hay Shalom Bait, ¿sí? Y hay Shalom Olam y todo, no se le crea a la mujer hasta que venga el Betín a decir que se murió su esposo, pero venga llorando y con su ropa rasgada, o sea, con señales de luto, demostrando que de verdad se murió su esposo. Pero si no, no. Y a Jamil le dijeron, no hay diferencia. También si no viene llorando y no viene con señales de luto, el hecho que tenga los dos puntos primeros, que son que Shalom Bait y Shalom Olam, se le crea a la mujer que murió su esposo. Dice la Gemara Tania, Amrul Rapiudal, Litvareja Pikaja Tinase, Shotalo Tinase, El Ahadzo Bahadzo Tinase. Dice la Gemara, le dijeron a Jamim Rapiudá, según tu opinión, que es muy importante esta señal que demuestre ese lloro y esas ropas rotas, o sea, que demuestre señales de luto. Dice la Gemara, según esto, una mujer que tiene razonamiento normal se puede casar porque va a venir con eso, pero una mujer Shotá,
que es una mujer shotá que no tiene razonamiento, no tiene edad, no tiene conciencia en lo absoluto, ¿sí? Que de por sí siempre está con ropa rasgada, porque ella no se puede cuidar ella misma, y siempre está llorando, en este caso no se puede casar porque no es una señal real de luto, porque siempre está así. Si tú viuda, me dices que necesita una señal de luto adicional, ¿cuál es esa? La ropa y la llorada. Pero una shotá siempre está llorando y siempre la ropa la tiene rasgada, entonces no se va a poder casar porque es importante una señal de luto y esa señal única que hay no va a poder. ¿Acaso es así? Por lo tanto decimos Jajamim, no hay diferencia en ambos casos. Esta mujer, cuando cumplen las primeras dos cosas, ¿cuáles son las primeras dos cosas? Shalom Bait y Shalom Olam, como dijimos en el DAF anterior, ya es suficiente para que esta mujer le permitamos casarse con otro hombre y no es necesaria esa señal de luto y por lo tanto, ya que no es necesario, entonces la shotá, aunque no lo cumple, no pasa nada. La Gemara cuenta una historia respecto a esto. Hay de Atiale Bedina de Rabiuda Ambrele. Sibdi Baalech, Kiri Manech, Sitri Maziech. Alfua Shikra, y no Kerabaran Sviraliu. Hambre, Tabid Haji Keji de Lisheria. Dice la Gemara cuenta que una mujer que fue enfrente de la corte del Bedín de Rabiuda, que Rabiuda dice que se necesita también esa señal de luto, ¿sí? Y fue esa mujer a su Bedín para decir: mira, se murió mi esposo y quiero que me quede permitido casarme con otra persona. Los jajamim que estaban ahí en la sala de espera o estaban ahí alrededor, mira, cuando estés enfrente de Rabiudá, hazte como si fuera que estás llorando y rómpate la ropa, porque si no, no te va a aceptar. Dice, no entiendo, ¿cómo quedaste? ¿Acaso estos jajamim le van a enseñar a ella a mentir? Dice, no, en verdad estos jajamim, ellos opinan como la opinión de jajamim en nuestra Mishnah, como Tanakama o como jajamim, mejor dicho, que no es necesario enseñar lo absoluto. Entonces, de por sí, ya que había Shalom Bait entre ellos y Shalom Olam, cuando ella viene y se murió mi esposo, le creemos. Pero como esos jajamim sabían de que ella iba a entrar enfrente de Rabiudá, que Rabiudá opina que se necesita también esta señal, le dijeron, mira, haz esta señal porque si no, no te va a aceptar. Pero no se llama que te estoy enseñando a mentir y haciendo cosas no según la halajá, porque según mi propia halajá, esos jajamim, ellos no opinan como Rabiudá que se necesita esta señal, sino suficiente las primeras dos, que haya Shalom Bait y Shalom Olam, por lo tanto no hay problema con eso. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara lo siguiente. La Gemara trae una Mishnah, pero antes de decir la Mishnah, yo voy a adelantar y quiero mencionar una historia que pasó. Una historia que la vamos a ver más adelante en la Gemara, que fue la siguiente. Al final de los días de la cosecha del trigo, ¿sí? Fueron 10 personas a cosechar el trigo. Y a uno de ellos, mientras que estaban cosechando el trigo, vino una serpiente y lo mordió y con veneno y se murió, ¿sí? Vino la mujer de este hombre, la viuda, y fue al Bedín y le dijo, mira, se murió mi esposo cosechando el trigo cuando una serpiente lo comió. ¿A dónde fue esta mujer? ¿A qué Bedín fue? A un Bedín en otra ciudad, pero en el mismo país, ¿sí? En ese momento dijeron, ¿sabes qué? Si una mujer viene sola, aunque no haya testigos, y diga que ¿qué? Se murió mi esposo, le creemos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque efectivamente vieron en ese caso de que ella dijo eso y verificaron y efectivamente murió. Vemos que la gente no juega con esto y por lo tanto le creemos en ese caso. Este fue el caso primero en el cual dijeron que la mujer se le cree cuando dice se murió mi esposo. Viene la Mishnah y dice lo siguiente: Betir el hombre, lo shamanu el abemina katzir y ubeota medina, ujmase shaya. Dice Betilel, todo lo que decimos, que se le cree a una mujer cuando dice se murió mi esposo, es únicamente en un caso que viene de una cosecha de trigo, porque esa fue la historia. Adicionalmente, cuando el testimonio lo da en otra ciudad, puede ser, pero en el mismo país en donde pasó esa muerte. ¿Ok? Exactamente como esa historia. Pero si se murió viniendo de la cosecha de otro tipo de cosecha, ¿sí? O en otro país, y ella va a dar un testimonio en otro país diferente de la muerte, en este caso no se le cree porque no es exactamente como la historia que se permitió. Así opina Betilel. Sin embargo, Ambrula en Bechamay, Ajata Bamina Katzil, Ajata Bamina Zetim, Ajata Bamina Batzil, Beajata Bamina Dina, Lo Dibujamim, Bakatzil, Ela Bahove, Hazru Betilel, Orot que Bechamay. Dice la Bechamay, bien discute, no señor. No hay diferencia si el hombre estaba cosechando y ella vino de la cosecha de trigo, o si ella vino de la cosecha de cuando estaban cosechando los olivos, o cuando estaban cosechando las uvas. No hay diferencia. Donde sea que pasó, si ella viene y dice, se murió mi esposo, aunque vaya a dar testimonio en otro país de donde pasó esta tragedia, aún así se le cree. Y la razón que en la historia dice que vino de la cosecha del trigo y que fue el mismo país a dar testimonio, no son condiciones, sino fue la realidad, fue lo que pasó. Por eso la historia te lo dice. Entonces Bechamay discute con Betilel. Y efectivamente dice la Mishnah que al final Betilel se retractó y estuvieron de acuerdo con la opinión de Bechamay de que se le crea a la mujer en cualquier caso, no nada más en el caso que viene de una cosecha de trigo, y que se murió en cosecha de trigo el señor, y que el testimonio es en el mismo país. No como Betilel, sino como Bechamay, que mucho más abierta este permiso. Y al final, como dijimos, Betilel se retractó como Bechamay. Tania, Amrula en Bechamay le Betilel, le dibrejem, él y él a Ketzir Jetim, Ketzir Seorim Minain.
ואין לי אלא בוצר מוסק עודר מניין, אלא מעשה שהיה בקציר והוא הדין לכולו, הכנה ממעשה שהיה באותה מדינה והוא הדין לכולו. Dice la Gemara, le dijeron Bet Shammai y Bet Hillel, no entiendo. Según tu opinión, que únicamente permitimos cuando se cumplen a cabalidad exactamente los mismos detalles de la historia, de la primera historia, la historia que mencionamos. Dice la Gemara, el único permiso es cuando le vas a creer a la mujer que se murió su esposo únicamente cuando ella está viniendo de una cosecha de trigo y atestiguó que ahí se murió su esposo. Pero si viene una cosecha de cebada o de cosecha de uvas, o cosecha de oliva, o cosecha de dátiles, o de higos, en ese caso, como es diferente, ¿no le vas a creer? Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia si viene la cosecha de trigo o viene la cosecha de otro lugar? ¿Qué importa cuál es la historia? Está diciendo que se murió su esposo. Entonces, seguramente no es necesario que sean exactamente como ese detalle. De esa manera que no es necesario ese detalle, tampoco es necesario de que el segundo detalle tampoco es necesario, no es necesario de que haya el testimonio en el mismo país donde pasó esa tragedia, sino puede darlo en otro país. Sin embargo, Betirel dice, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo que no hay diferencia entre trigo, uva, higo y esas cosas, porque es un detalle chiquito. Pero sí es importante que el testimonio que ella vaya a dar enfrente del Betín sea en el mismo país, aunque en otra ciudad puede ser, pero en el mismo país de que donde pasó esa tragedia. Betilel beotá medina, de Ishrihin shemirtat, medina medina ajer de Ishrihin sheno mirtat, de Betchamay ajena Ishrihin shearta. Dice Betilel, dicen, no. El concepto del mismo país es necesario que sea en el mismo país. ¿Por qué? Porque todo lo que decimos que tiene que ser en el mismo país tiene una razón. ¿Cuál es la razón que tiene que ser en el mismo país? Te voy a explicar por qué. Porque cuando está en el mismo país, Eduardo, cuando está en el mismo país, decimos que ¿qué? Que tiene miedo de mentir, porque fue en el mismo país y ella dice, se murió mi esposo, pueden darse cuenta si se murió o no, porque están todos en el mismo país, hay mucha gente pasando allá para acá, allá para entre ciudades, y la gente puede, y tiene miedo de decir lo que no es verdad, y por eso va a decir seguramente la verdad, y por eso se le cree, pero cuando es en otro país, puede ser que yo venga a dar un testimonio en Colombia, de lo que pasó en Ecuador, en otro país, y como no hay mucho contacto, decimos que puede ser que está mintiendo, y no tiene ese miedo de mentir. Y Bet Shammai, ¿por qué opina que también en ese caso se le cree? Dice Bet Shammai dice que también cuando hay diferentes países, al fin y al cabo la gente viene y va de un país a otro y se puede averiguar, y también la mujer en ese caso tiene miedo, por lo tanto también se le cree cuando el testimonio lo da en un país diferente al país en donde pasó la tragedia que se murió su esposo. Dice la Gemara, bueno, Mai Masesha ya, ¿cuál es esta historia? Yo hasta les adelanté la introducción, pero la Gemara ahorita cuenta cuál es la historia que pasó, que a base de esta historia se le empezó a creer a la mujer únicamente, a la mujer sola, inclusive si está sola se le empezó a creer si cuando dices que su esposo se murió. De Amar Rabbi Yehuda Mashmuel, Shilfe Ketir Haitim Hayub, Aljo hasta la Ben Adam Nictor Haitim, Shahon Hash Nechad Mem Umet, Ubatish Tobot Yele Betadim, Shahu Matzuk Edbrea, Utasha Amru, Haisha Shamra Met Baali, Tinase Met Baali, Titiabem. Dice la Gemara, la historia fue la siguiente, como mencionamos antes. Al final de los días de la cosecha del trigo, fueron 10 personas a cosechar trigo, y a uno de ellos vino y le mordió la serpiente y se murió, y vino la esposa, la viuda de este hombre, y le dijo al Betín que se murió su esposo. El Betín verificó efectivamente si es verdad o no, y se dieron cuenta que es verdad. Y ahí dijeron, ¿sabes qué? De ahora en adelante una mujer que dice, se murió mi esposo, le creemos, y a base de este testimonio se puede casar con otro hombre. Igualmente, a base de este testimonio, si no tenían hijos, ella puede hacer ibum con el hermano de su esposo, el hermano de su ex esposo, el hermano del difunto. Muy bien, la Gemara ahorita trae otra discusión más, ¿sí? Pero es sobre otra historia. Y también aquí quiero adelantarme y decir cuál fue esta próxima historia, que la vamos a ver más adelante en la Gemara, pero se los voy a adelantar. Una historia que es la siguiente. Una historia, una persona que estaba agarrando mehatat. ¿Qué es mehatat? Mehatat son aguas de manantial, ¿sí? Con efer hatat, con las cenizas de la paradoma. La mezcló, se usaba para purificar a los muertos y demás. Lo agarró y pasó en el río Yardén en un barco, ¿sí? Con eso. Ahorita la halajá es que hay oil. ¿Qué significa oil? Si hay un muerto o un kazait es una cantidad mínima de un muerto, eso impurifica todo lo que está por encima, y también todo, si está bajo techo, todo lo que está bajo techo, así como muerto, así como el de Met. ¿Y qué pasó? Se montó en el barco y al final encontraron que en el piso del barco había ¿qué? Un kazait, una cantidad de un muerto, que por lo tanto es una cantidad suficiente para impurificar todo lo que está arriba y todo lo que está bajo ese techo. Y por ende se purificó ¿qué? El mehatat y el efer hatat. Se purificó esta mezcla de agua de manantial con la ceniza de paradoma, ¿sí? Desde ese momento dijeron que un utensilio, que el mehatat con el efer hatat no se puede cargar y pasar el río Yardén en un barco, porque tenemos sospecha que vuelva a pasar eso, ¿ok? Esa fue la historia que pasó. Ahorita hay un mahloket, ¿qué hacemos después de esa historia? O sea, ¿qué fue lo que prohibieron? De ahí en adelante no se puede
usar más el Efer Hatat no se puede cargar más el Mehatat y el Efer Hatat, las cenizas estas con las aguas, por encima del río Yardén y en un barco. La pregunta es, ¿qué exactamente prohibieron? Dice la Gemara, Neymar Rabbi Hanania ben Akavia ben Rabbanan. De Pluk de Bet Shammai o Betirel Kamifleki. De Tan, lo hizo Mehatat Efer Hatat, ויעבירם בידם לספינה, ולא יעמוד בצד זה ויזרוק לצד אחר, ולא ישיתם על פני המים, ולא ירכיבם, לא על גבי מים, על גבי חברו, אלא אם כן יהיו רגליו נוגעות בקרקע, אבל מעבירם על הגשת, אחד ירדן ואחד שער הנהרות. רבי יחנניה בן עקיבא אומר, לא אמרו, אלא ירדן ובספינה, וכמעשה שהיה. Dice la Gemara, hay un mahloc respecto a esta historia que acabamos de mencionar. Según Tanakama, según Jajamín, ellos dicen que no nada más se prohibió movilizar estas aguas con ceniza de Paraduma en un barco en el río de Yardén nada más, sino todo lo que es pasarlo por encima de un río, que no está la persona pasándolo y tocando el piso, está prohibido. Por ejemplo, una persona tampoco no puede tirar esta agua de un lado al otro lado en el río. Tampoco no puede venir y ponerlo flotando de un lado al otro lado del río para que pase. Igualmente no puede pasarlo encima de un animal o encima de su compañero, no nada más encima del barco, encima de un animal que está pasando por el río tampoco puede. Para que esté permitido tiene que ser que él esté tocando sus piernas en la superficie del mar, en la tierra del mar. O que haya un puente, que el puente está conectado a la tierra, entonces cuando él toca el puente es como si fuera que él está tocando la tierra y no hay problema en ese caso. Y esto aplica, esta prohibición aplica ya sea para el río Yardén o ya sea para el río, cualquier otro río. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabbi Hanania ben Akivá dice, no señor, la prohibición es únicamente lo que se encontró en la historia que fue en un barco y en el Yardén. Únicamente cuando hay esas dos condiciones está prohibido. Pero si no está permitido. Dice la Gemara, aparentemente, este mahloc es muy parecido al mahloc entre Bet Shammai y Betilel. Leima Rabbanán, de hambre que Bet Shammai, Rabbi Hanania ben Akavia, de hambre que Betilel. Dice la Gemara, aparentemente Tanakama, Jajamim, opinan como Bet Shammai, que normalmente cuando hay una historia y prohibimos a razón de esa historia algo, no prohibimos totalmente como los detalles exactos, no prohibimos exactamente como los detalles de la historia, sino prohibimos según el concepto general y prohibimos mucho más. ¿Sí? O permitimos mucho más, depende de la historia. En este caso, prohibición, en el caso de Bet Shammai es un permiso. Pero de todas maneras, de la misma manera que Bet Shammai dice que el permiso que se le crea a la mujer no nada más en el caso de Ketzir Haití, ni únicamente en el caso del mismo país, sino en muchos casos más. También aquí decimos que la prohibición no es nada más en el barco, en el río, sino en mucho más en todos los casos que mencionamos. Aparentemente, Rabbi y Jajamim acaban como Bet Shammai. Y por otro lado, Rabbi Hanania ben Akavia opina como quién. Como Betilel, que Rabbi Hanania ben Akavia dice que nada más la historia fue que con esos detalles exactamente son los que aplican. Esos detalles son para prohibir, esos detalles exactamente únicamente son los que aplican para prohibir. Si son diferentes ya no está prohibido. Sirve como Betilel que nos fijamos en los detalles de la historia específicos y únicamente a raíz de eso es que damos el dictamen igual a la historia. Sin embargo, la Gemara dice no tiene que ver uno con otro. Ambrale Harab Banan, Anan de Ambrinan, Afke Betilel Atkan, no Kamar Betilel Hatam la Mishun de Mirtat Bemakom Karov, Mirtat Bemakom Rahok, perdón, el Mishun de Mirtat Bemakom Karov, perdón, Atkan, no Kamar Betilel Hatam la Mishun de Mirtat Bemakom Karov. Mirtat bemakom rahok. Atkan lo kamar betilel hatam ela mishum de mirtat. Bemakom karot mirtat bemakom rahok lo mirtat. Haja mali yardel mali shal nearot. Dice la Gemara, no, te van a decir Jajamim, Tanakama aquí te van a decir, yo puedo ser que aquí opino de que no nos fijamos en los detalles, pero aún así opino como Betilel en el caso de nuestra Mishnah, que sí nos fijamos en los detalles de esa historia. ¿Por qué? Porque Betilel tiene una razón. ¿Qué dice él? ¿Por qué tiene que ser únicamente en ese mismo país el testimonio? Porque cuando es en ese mismo país la alajá es que no la alajá, cuando es en el mismo país ella tiene miedo y por lo tanto no va a mentir. A diferencia si es en otro país, decimos que no tiene esa sospecha y puede ser que mienta. Entonces, Betilel tiene una razón. ¿Por qué? Se puede ser que también Betilel que dice que vamos ahí a cabalidad de los detalles de la historia, aquí va a estar de acuerdo que no vamos a los detalles de la historia específicamente. Igualmente podemos ir al revés. ורבי חנינא בן עקביא אמר לך, אנא דאמרי אף לבית שמאי, עד כאן לא קם לבית שמאי הטעם, אלא משום דאיהי דייקה ומנזבה, מה לי מקום קרוב ומה לי מקום רחוק. הכא, משום מעשה שהיה בירדן ובספינה במעשה גזור רבנן, בשאר נרות לא במעשה לא גזור רבנן. Dice רבי חנינא בן עקביא, te dice, mira, y también yo, Rabbi Hanina ben Akavia, que dice que en este caso si vamos a los detalles específicos de la historia y únicamente prohibimos el Mehatat y el Efer Pará que explicamos antes, únicamente cuando es en el río Yardén y por un barco únicamente, dice la Gemara, te voy a explicar. Puede ser de que también está de acuerdo conmigo Bet Shammai. ¿Por qué? También Bet Shammai que dice que en el caso de nuestra Mishnah ampliamos la historia y no nos mantenemos únicamente con los detalles específicos. Aquí sí nos vamos a mantener con los detalles específicos. ¿Por qué? Porque Bet Shammai dice que no nos mantenemos con los detalles específicos porque él opina que no hay diferencia si fue la tragedia en el mismo país o en otro país. Porque también Bet Shammai opina que Eduardo, que aunque no hay mucha gente de una ciudad a otra ciudad,
de un país a otro país, pero sí hay una comunicación, la gente viene y viaja. Entonces, también en ese caso que es de un país a otro país, si decimos en otro país diferente a la tragedia, también la gente también va a tener un poco de miedo y va a decir la verdad, y por eso no hay problema, que no se cumple el detalle específico, pero aquí, que de por sí no entendemos las cosas. Entonces, la historia fue que en el río Erdén y en un barco, ¿sabes? Que nada más prohíbo eso exactamente y no prohíbo otras cosas más. Entonces, sí hay razón para acá. O sea, básicamente la Gemara dice, el majloquet que hay entre Tanakama y Rabbi Hanina, perdón, y Rabbi Hanina Berakiva, no es un mahloket, si vamos según los detalles de la historia únicamente o ampliamos más, no es un mahloket que depende de nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque cada uno de este caso del barco y del Yardén puede opinar como la otra opinión del caso de nuestra Mishnah. Y la Gemara dice, la Gemara estuvo hablando de la historia que pasó, ¿Cuál fue la historia que pasó? Dice la Gemara. Yo ya se las dije en la introducción, ¿sí? En la introducción de esta parte de la Gemara, pero la Gemara dice, ¿cuál fue la historia que pasó con el barco y el río Yardén? De Amar Rabiudá Amarrav, Maase Adam Sheyama Vir Mihatat, ואפר חטאת וירדן ובספינה, ונמצא כזה מן המת תחו בקרקעית של ספינה, ואותה שאמרו לו יישא אדם מחטאת ואפר חטאת וירדן בירדן ובספינה. Dice, ¿cuál fue la historia que pasó? Dice la Gemara, la historia que pasó, como dice Rabiudá, el nombre de Rab, fue una historia con una persona que estaba trasladando mehatat, aguas de manantial, con efer hatat mezcladas, con ceniza, ¿sí? En un barco en el río Yardén, estaba pasando de un lado al otro, y encontraron al final en el piso del barco un kazait, que es la cantidad que mencionamos antes, de un muerto. Y cuando es un kazait de un muerto, impurifica todo lo que está encima y todo lo que está bajo ese techo. Y que una de esas cosas que estaba encima, mehatat y ferhatat, entonces se impurificó. Y en ese momento dijeron, jajamim, no se puede, está prohibido trasladar mehatat y ferhatat en el río Yardén y por un barco. Y ahí viene el mahloket, sí, nada más se prohíbe en esto, también se prohíbe en diferentes tipos de traslados. Pero según todos, sí se permite que cuando la persona menos está cargando y él está tocando el piso, cuando él está tocando, porque eso no se parece en absoluto en el caso del barco. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.